Seguimos en esta segunda parte de lo que es la investigación en España. Mostramos en esta gráfica lo que sería la inversión en I+D a lo largo de 3 años distintos por comunidad. Entonces vemos que las comunidades con más inversión serían las comunidades tipo Madrid, Navarra, País Vasco. Vemos aquí, por ejemplo, el País Vasco está dentro de lo que es la media de la Unión Europea, que es del orden del 2%, mientras, pues, que en el caso de nuestra comunidad, la comunidad de las Islas Baleares, pues estamos por debajo del 0,5% del PIB balear en inversión. No solamente eso, del 2008 al 2014 esta inversión en Baleares ha ido retrocediendo. Vemos también en esta gráfica lo que sería el gasto en I+D en el sector privado, que luego veremos un poco por sectores cómo se divide este gasto. Pero vemos dos tendencias, ¿no? Dos zonas claramente diferenciadas. La primera es la previa a lo que es la crisis de 2008, en donde las empresas, pues impulsadas por esas reducciones fiscales, pues se meten en esa inversión en I+D+I. Y luego la post-crisis, donde tenemos ese retroceso, ¿no? Esa reducción de gasto. Por sectores, dentro de lo que es España, cuáles son los sectores más activos en I+D y los que menos. Vemos que están copados por el sector farmacéutico, químico y de ingenierías, ¿no? Estos serían pues sectores pues que se gastan del orden de 600 millones de euros anuales en I+D+I. Son los más dinámicos y los que también tienen más retorno de esa investigación a su quehacer normal, ¿no? A lo que sería luego su cuenta de resultados a medio y largo plazo, que dependerá de esa investigación que están haciendo en cada momento. Si miramos lo que es un poco la cola, cuáles son los sectores que menos invierten, pues vemos el sector de la hostelería, que pues, está, en este caso estos serían los 20 millones, pues debe ser de orden de 5, 4 o 5 millones de euros anuales invertidos en I+D+. Es decir, una cosa que nos da idea del por qué nuestra comunidad es una de las que menos invierten en I+D+I, pues porque su sector mayoritario, el sector hotelero, pues no les rinde, evidentemente, como les puede rendir a un sector de ingeniería o química o de farmacéutica, ¿no? Es decir, no hay tanto retorno y por tanto, lógicamente, hay menos, o al menos el empresario no ve posibilidades de retorno y por tanto hay una inversión mínima. Bueno, en todas las transparencias anteriores, tanto de este vídeo como del vídeo anterior, se refieren un poco a la localización de la puesta en el mapa de la I+D+I en España en relación al mundo y Baleares en relación al resto de España. Aquí mostramos un poco lo que es la producción científica. La producción científica se puede dividir en dos, bien diferenciadas. Uno estaría en lo que sería el conjunto de publicaciones en revistas científicas y en congresos científicos, y unas segundas que se vería reflejado en lo que son las patentes. Básicamente hay en la literatura un 50-50 por ciento de literatura de patentes y en literatura, digamos, de revistas y congresos científicos. En esta gráfica solo se muestra
la producción científica española en revistas y congresos. No se muestran patentes, pero bueno, nos da un poco una idea de la tendencia. Entonces, vemos que el número de publicaciones españolas ha ido creciendo tanto previo a la crisis como posterior a la crisis, con lo cual se muestra un esfuerzo por parte de las instituciones públicas y privadas que realizan investigación en realizar esas publicaciones, sobre todo del sector público, ¿no? Sean universidades como centros públicos de I+D+I. Y eso a pesar de que en España a partir del 2008 nos encontramos en que la masa crítica, la masa de investigadores se ha mantenido prácticamente constante, ¿no? A pesar de esto ha habido ese incremento y además un incremento en el peso, más o menos más de un punto, en el peso de lo que son las publicaciones españolas en relación a las publicaciones europeas. Actualmente pues, estamos por entre el 8 y el 9%. Por tanto, vemos eso. A pesar de esos recortes, a pesar de esa reducción en inversión, vemos un incremento en lo que son las publicaciones. Mm, Más sobre esa investigación que se hace en España. Cómo podemos hacernos una idea del esfuerzo de inversión de la calidad y del volumen de investigación que se realiza en España. Bueno, en esta gráfica mostramos cuál es el gasto total en I+D+I. Eso ya no es un porcentaje del PIB, sino cuántos miles de millones de dólares se gastan anualmente en I+D+I. Entonces vemos que España está en el puesto 15. Si que aquí de la lista quitamos a Europa, estaríamos en el puesto 15. Y los países que más gastan en, en I+D serían Estados Unidos, China y Japón por este. Un factor que sería pues 20, ¿no? 20 veces más de lo que se gasta en España y lo que se gasta en China o en Estados Unidos. En relación a cuál es la producción, ¿no? Eso era cuál es nuestro ranking en inversión, cuál sería nuestro ranking, en qué posición estamos en cuanto a producción, en cuanto a esos números de artículos científicos, estaríamos en el puesto número 11. Copado las primeras posiciones también por Estados Unidos y China, con bastante diferencia. Que son, digamos, los grandes puntales actuales, sobre todo China, que está incrementando su volumen de esfuerzo en I+D en una progresión exponencial. Bueno, y en esta gráfica mostramos un tercer ranking, seguramente tan relevante como el anterior o más, que está relacionado con lo que es la calidad de la ciencia que se hace, es decir, la calidad de esos trabajos. Calidad entre comillas. Esa calidad siempre es complicado o siempre sería complicado de evaluar. Aquí se entiende como calidad o se mide como calidad de un artículo o de un trabajo científico como del número de citaciones que recibirá en el futuro o que ha recibido esa publicación. Entonces aquí se muestra cuáles son el, el número de citas, ¿no? Cuántas citas recibe cada artículo que se publica en España. Estaría entre los 5 y las 6 citas. En el intervalo de 2012 a 2015, ¿no? En un intervalo de 3 años. Por lo tanto, en 3 años, un artículo publicado por una entidad española se ha publicado una media de entre 5 y 6, ¿no? 5 y como algo. Veces alguien ha citado a cada uno de esos documentos.
los países con más calidad, digo, te comillas, en principio esas situaciones, la gran mayoría, la inmensa mayoría es para referenciar un trabajo que creen que ha aportado algo positivo. Es decir, si bien esas citas no sabemos si están diciendo algo bueno de ese artículo o simplemente lo están criticando en el sentido negativo, la inmensa mayoría de veces son referencias pues eso, positivas. En este caso estaríamos en la posición 21, en la posición 21 de, de este ranking de calidad científica. Eso no quiere decir que nos citen menos que, por ejemplo, a Hong Kong, sino que esto también estará, o que Estados Unidos esté menos citado que el Reino Unido, puesto que el volumen de artículos que se generan en Estados Unidos es mucho mayor, el peso de la ciencia que se hace en Estados Unidos también es mucho mayor, aunque la calidad por artículo sea menor que la de Suiza, por ejemplo. Bueno, y aquí damos por finalizado lo que es esta introducción del posicionamiento de España en cuanto a lo que es la inversión y el esfuerzo en I+D+I. En, los, en el próximo vídeo veremos más concretamente qué tipo de ayudas públicas tenemos en España, tanto a entidades públicas como privadas, y 4 pautas de cómo abordar un proyecto, cómo se planifica un proyecto de investigación, que es un poco el preludio de un estudio o de un proyecto de investigación.